Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Bárbara Barriga, una mujer que pese a las frustraciones aprendió a escuchar la voz de Dios. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico La cura del pecado. Para solicitarla, solo debes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60, o también puedes ingresar al sitio web www.nuevotiempo.com/escuela bíblica y ser parte de esta gran escuela bíblica en Sudamérica. Tenemos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Ahora sí, vamos con el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Bárbara Barriga es de nacionalidad chilena, tiene 29 años y es oriunda de Calbuco, región de Los Lagos. Está casada con César Lefiguala. Ambos pertenecen a la Iglesia Adventista y viven actualmente en la ciudad de Pemuco, Ñuble, en el centro sur del país. Bárbara, cuando comenzó sus estudios universitarios en 2011, notó que su vocación y sus aptitudes no estaban tan claras. Después de varios esfuerzos por cambiarse de carrera y tras conversar con Dios y recibir señales, comenzó un nuevo camino bendecido en el área educativa, en pedagogía. Actualmente se desempeña como profesora de matemática en el sistema EducaHub. Otra de sus experiencias importantes ocurrió en ocasión de realizar una campaña de colportaje, la venta de libros y material bíblico y alimentación saludable. Vamos a conocer a Bárbara y cómo Dios la ha orientado en su vida. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos viendo el video biográfico de Bárbara Barriga. Ella es chilena, pedagoga y está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, Bárbara, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ángela. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes, acompañándoles y compartiendo un poquito de lo que Dios ha hecho también en mi vida. Amén, nosotros felices de tenerte. Bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con tu papito acá en Identidad y bueno, felices de tenerte ahora en esta oportunidad con tu entrevista, con tu testimonio. Cuéntanos, querida Bárbara, ¿dónde vives actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama tu esposito? Queremos conocerte. Bueno, actualmente estoy viviendo en la comuna de Pemuco, queda como alrededor de unos 45 minutos hacia el sur de Chillán. Vivo con mi esposito César Lefiguala, él es pastor, y llevamos alrededor de un año y un par de meses de casados. Y actualmente trabajo también como profesora en el Colegio Adventista Virtual Educa Hope. Eso es un poquito más o menos mi vida. Excelente. Me encanta este colegio, el Educa Joven, el Colegio Adventista Virtual. Si nuestros amigos quienes están viendo el programa quieren participar, buscar información, ¿a dónde pueden acceder, encontrar información y ser parte de Educa Hub? ¿Y en qué consiste, de qué se trata? Bueno, pueden encontrar más información en www.colegioadventistavirtual.cl y también quizás a través del contacto de algún profesor que alguien conozca que trabaje ahí en EducaHope o con nuestro director Marcelo Late. Nosotros principalmente hacemos acompañamiento educativo a los alumnos que hacen homeschool, todos aquellos, ¿cierto?, que estudian durante el año de marzo, octubre y luego en octubre realizan la rendición de sus exámenes de validación para poder ser promovidos de curso. Y trabajamos durante todo el año distintos tipos de asignatura, lenguaje, matemática, inglés, ciencias, historia, y también trabajamos un poquito con asignaturas, por ejemplo, que ayudan en la vida cotidiana, como lo es cocina vegetariana, educación financiera, huerto, manualidades, hay de todo un poquito. Tratamos de que la educación que entregamos sea lo más integral posible. Excelente, me encanta. Me encantaría tomar el de cocina vegetariana para tips también que de pronto hay, pero
Es una bendición que nuestros niños puedan contar con educación de calidad, como tú lo dices, educación integral, no solo los aspectos, bueno, normales, los que corresponden de matemáticas, español, ciencias sociales, de lo básico, sino también estos aspectos de la vida también que son importantes y la palabra integral es perfecta. Y de alimentación saludable, realmente me parece fantástico, que Dios les bendiga muchísimo. Ahí está la invitación a nuestros amigos si desean acceder, tener información al respecto, colegioadventistavirtual.cl y sean parte de Educa Hope también. Querida Bárbara, tú te bautizaste en el año 2003, entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo en el año 2003. Cuéntame cómo sucedió eso, cómo conociste al Señor allí con tu familia. Bueno, es una historia, yo creo que no es tanto mi historia, sino más la historia de mis papás, porque mi papá, él era adventista de cuna, pero cuando creció se alejó de la iglesia y ahí conoció a mi mamá. Entonces, cuando yo nací y fui creciendo en mis primeros años de vida, la única noción que yo tenía de iglesia era porque la mamá de mi papá, es decir, mi abuelita, me llevaba a la iglesia cuando nosotros íbamos de vacaciones, pero mi papá, él estaba lejos de la iglesia. Y cuando él regresó a la iglesia, por ahí por el año 2000, 2001 aproximadamente, en realidad llegó una señora vendiendo Avon a la casa y ella era adventista. Le dice a mi mamá que le va a llevar los productos en sábado y, o sea, mi mamá le pide, perdón, que traiga los productos en sábado y ella le dice que no porque ella era adventista y ese día para ella era especial, no trabajaba. Y ahí cuando ella mencionó que era adventista, que había algo con el sábado, mi mamá lo relacionó al tiro con mi papá porque aunque mi papá estaba lejos de la iglesia, él siempre habló también de sus creencias con mi mamá. Entonces allí se hizo como el enganche para que mi papá pudiese regresar a la iglesia. Cuando él fue el pastor a visitarle también le dijo que él iba a ponerse a trabajar porque a él le gustaba la obra misionera y ahí me empezó a involucrar a mí. Yo iba los sábados con mi papá y los domingos con mi mamá a la iglesia porque mi mamá era católica, pero aún así las diferencias a esa corta edad a lo mejor de ver cómo llevaban su fe fue marcando algunas cosas en mí. Wow, qué hermoso, el testimonio también. Y es muy interesante desde la perspectiva de tu papito y desde tu perspectiva la historia, y por eso allí los invito para que vayan al canal de YouTube y puedan ver la historia de tu papito, pero en tu caso, de cómo tú lo viviste. Y realmente eso me marca muchísimo, cómo tú veías en el testimonio de ambos y que más adelante tu mamita también se entrega tu vida a Jesús mediante el bautismo, porque tu mismo papito fue el instructor bíblico y ahí pasó una situación muy particular, muy peculiar, pero es lindo el ver el conocimiento de la palabra de Dios y desde tu perspectiva cómo fuiste recepcionando toda esa información y decidir por Jesús a esa linda corta edad, pero consciente, ese sé de muchas cosas, también es una bendición. Dios permite que usemos también en esa libertad que nos da de reflexionar, de analizar, de medir, de mediar también y de decidir. Y por supuesto, Él desea con todo su corazón que decidamos por Él, por Jesús. Y realmente tomaste una decisión maravillosa, esa corta edad de 7, 8 añitos, Bárbara, así que te felicito muchísimo y me encanta mucho esa parte de tu historia. Cambiando un poquito de tema, o más adelante, en línea de tu vida, para ti el colportaje, bueno, te marcó mucho y hubo una campaña en particular, suceden dos situaciones muy particulares. Quiero que me cuentes la primera de una mamá con su hijita, precisamente en esa misma línea del bautismo, entregaron su vida a Jesús mediante el bautismo. ¿Por qué te marcaron tanto, querida Bárbara? Recordando un poquito hacia atrás, en todas mis campañas de colportaje, nunca había tenido el privilegio primero de que alguien se bautizara, de ver ese paso dentro de dentro del mismo periodo de la campaña de colportaje. Porque por lo general nosotros, ¿cierto? Como colportores, yo todavía me considero colportora, tú entregas el mensaje a través de la palabra impresa, pero eso puede dar fruto mucho después. Había estado pasando, al menos yo, por un tiempo de enojo con el Señor, de decirle, Señor, no quiero colportar más, y resulta que finalmente se fueron dando las cosas, llegué ese invierno a colportar, y durante esa semana yo ya estaba muy cansada, era casi una de yo creo que estábamos casi a mitad más o menos del mes de julio en Santiago,
Y durante todo el día no había vendido nada, nadie me abría la puerta y yo le reclamaba al Señor, porque soy muy reclamona con Él, y le decía, Señor, mira, sabes que aunque a lo mejor no me compren nada, pero me gustaría entrar a las casas para por último hablar con las personas, conversar con ellos. Y resulta que yo iba tocando, tocando, nada, me daban de portazos, la gente me decía, no, no queremos nada y todo. Cuando de repente llegué a una casa donde afuera había una animita de una virgen, y yo dije, hoy, aquí a lo mejor me van a abrir porque seguramente, es cierto, hay gente que cree en Dios y a lo mejor cuando yo les hable ellos me van a querer escuchar y me van a recibir. Y todo lo contrario, la señora yo recuerdo que salió, me gritó, me trató muy mal. Y bueno, ahí uno se da cuenta también de cómo las apariencias de pronto a uno lo pueden engañar y cómo también uno tiene ciertas cosas, ciertos de juzgar quizás de acuerdo a la apariencia de lo que tú ves. Resulta que en la casa siguiente había muchos perros afuera. Y yo dije, ay, no, aquí no voy a pasar, ¿no? ¿Para qué? Si está lleno de perros, la gente me ha retado todo el día, ¿para qué voy a pasar? Y resulta que una vocecita, yo creo que el Espíritu Santo ahí me hablaba y me decía, no, Bárbara, devuélvete, tienes que pasar esa casa, no puedes dejar una casa sin visitar. Entonces ya empecé a gritar, aló, y de pronto sale una señora muy amable y me hace pasar al tiro, como que me estaba esperando. Me dice, uy, pase, pase, estamos en algo acá, pero pase, pase. La cosa es que entré, empecé a hacerle la presentación de los libros, conversamos un poco, ella me ofrece, me acuerdo, un vaso de bebida y yo le dije que no, que prefería un tecito de hierba o alguna agüita, un vasito de agua, pero no bebida, porque en colportaje, ¿cierto? Nosotros también hablamos de la importancia de la salud. Entonces yo decía, no puedo con mi testimonio a lo mejor hablando, ¿cierto?, de que las bebidas azucaradas hacen mal y yo estar tomando bebidas. Así que yo le dije, no, un vasito de agua. Y ella fue, me buscó, me trajo un tecito de hierba y me acuerdo que después pasamos al libro El Vida de Jesús, que era para ya cerrar nuestra presentación, es la parte, ¿cierto?, y más importante, donde uno trata ahí de llegar al corazón de la persona en ese momento. Entonces empecé a hablar de la vida de Jesús y allí ella se pone a llorar, me cuenta su historia, era una historia, la verdad, bastante difícil de ella con su hija, habían tenido la pérdida del esposo, habían pasado por cosas muy terribles, la verdad. Y cuando comenzamos a conversar acerca de eso, yo le dije que, bueno, para mí las coincidencias no existían, que Dios de alguna forma u otra había permitido que yo llegara a su hogar en ese momento y que ella me pudiese recibir y que había un propósito detrás de todo y un propósito también de la misma forma para su vida y para la de su hija. Y cuando cerramos el momento, oramos, ella me dice que tiene el deseo de estudiar la Biblia, que cómo lo podía hacer. Así que ahí empezamos a estudiar la Biblia. Yo después de terminar de colportar los demás días de la semana, me regresaba a su hogar para poder enseñarle la Biblia. Dentro de ese mismo estudio también se dio que ella me comentó que en su casa habían como especie de espíritus que la molestaban. Yo nunca me había enfrentado a algo así, así que con mucha fe lloré al Señor y ella me decía que en la medida que yo iba a visitarla a su hogar, a estudiar la Biblia con ella y con su hija, ella sentía mucha paz y ya había más tranquilidad en su hogar. Al final del plazo, ya cierto, ella tomó la decisión de bautizarse junto con su hija y fue uno de los primeros testimonios que yo tuve ahí de bautismo de mis campañas de colportaje, que para mí fue una de las primicias, ¿cierto?, que el Señor entrega en esta obra tan preciosa que es el colportaje. qué privilegio, qué belleza. Y ese privilegio que el Señor te dio de entregar su palabra a esta mujer con su hijita que estaban sedientas, sedientas de la palabra de Dios. Y me llama mucho la atención cómo se te dio toda la circunstancia y lo que tú muy bien decías, uno tiene muchos prejuicios. Esta sí se ve como que sí creen y fue la que te rechazó, pero en la otra que no, acá como que no, pero era donde más necesitaban. Y me llama mucho también la atención de tu historia de cómo a poco, a medida que iban estudiando la Biblia, ella iba sintiendo paz. También en su casa todo estaba más tranquilo y realmente Dios está esperando eso, que le abramos la puerta para que Él entre en nuestra vida, empecemos a estudiar la Biblia y el ministerio del colportaje para quienes no conocen o están por primera vez aquí escuchando la radio, viendo la televisión, escuchando este programa. Son vendedores de libros de salud y también de vida espiritual también. Así que si alguien toca la puerta, es un colportor, por favor, ábrele la puerta porque es un ángel también. Y en este caso, Barbarita fue un ángel para esta mamita
con esta hijita que a la final decidieron por Jesús mediante el bautismo y realmente eso llena de gozo el corazón. Y además que tú venías diciendo que en esta campaña como que habías estado agotada por muchas cosas y es que eso hace el enemigo, desanimarte todo el tiempo, como se dice chilenamente, echarte para abajo. Pero ahí está Jesús alentándote y el Espíritu Santo, dale, tú puedes, adelante, ánimo. Y hay una situación allí que te pasa también en esta mismo, en el entorno del colportaje con respecto, bueno, a unas zapatillas, lluvia. Cuéntame ahí lo que sucedió. Bueno, como tú bien sabes, Ángela, es cierto, la gran mayoría de los colportores son estudiantes universitarios y yo no era la excepción, también era una estudiante universitaria que por lo general, cierto, mis campañas de colportaje era la forma de ingreso económico que yo tenía. Entonces resulta que una de mis decisiones, o una de las cosas en realidad que me llevó a tomar la decisión de dejar de colportar, era que colportaje no me estaba generando tanta ganancia. Ya sí tenía ganancia espiritual, de experiencia, económica también, pero no como yo deseaba, no lo que yo esperaba. Entonces yo dije, no, yo voy a buscar otra cosa para trabajar, por último vendo otra cosa, pero ya no voy a volver a colportar. Y estaba muy cerrada respecto a eso. Ahí fue cuando me invitó un amigo a colportar y yo no, le pedí respuestas al Señor y aunque esas respuestas eran positivas, yo seguía no, porfiada, porque la verdad es que yo en el fondo de mi corazón no quería volver a hacerlo. Y esto fue justo, incluso antes de esta experiencia que tuvimos con esta mamita con su hija. De hecho, yo pensaba después, si yo no hubiese ido realmente a colportar, si me hubiese quedado porfiada quizás ahí en mi deseo de no ir, es muy probable de que a lo mejor ellas no hubiesen conocido el mensaje a través de mí. A lo mejor lo hubiesen hecho a través de otra persona, porque el Señor nunca se olvida de sus hijos, pero yo no hubiese tenido el privilegio de poder llevar el mensaje a ese hogar. Resulta que una de las señales que yo le pedí al Señor fue tener un par de zapatillas para el agua, porque cuando iba a la universidad durante ese primer semestre y llovía, yo tenía solo zapatillas de estas así como de mallita y se me mojaban los pies. Y yo muy enojada ya, así, era como que todo me estaba saliendo mal y más encima tenía los pies mojados, entonces yo le reclamaba al Señor y le decía, Señor, mira, si a mí me llega un par de zapatillas para el agua, entonces yo voy a ir a colportar. Me llegaron las zapatillas, se rompieron, pasaron muchas cosas. Cuento corto, llegamos al primer día de colportaje, llovía mucho en Santiago y yo no tenía zapatillas para el agua. Entonces ya en mi desesperación, yo creo que más que quizás desesperación en mi poca fe o en la fe que yo tenía en mis propios métodos y no en los del Señor, yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me rindo a ti. O sea, yo voy a colportar igual, aunque me tenga que mojar, pero te voy a pedir que si es tu voluntad, le dije yo, no llueva por un mes, por el mes que voy a tener que trabajar para no mojarme los pies. Le dije, pero quiero que sepas que si llueve yo igual voy a salir a colportar, porque ya estaba ahí, ya estaba lista en la campaña, y yo dije, ya qué más que tanto, ya que ya estoy aquí. La cosa es que llegó el segundo día donde ya teníamos que empezar a colportar. En la mañana fue capacitación y llovía mucho en Santiago. Fuimos a almorzar y seguía lloviendo, se escuchaba la lluvia muy fuerte. Resulta que llegó la hora de la 1:30, que era ya cuando teníamos que salir a trabajar. Salimos del lugar y estaban los cielos despejados. Y no llovió durante un mes, durante todo el mes que yo estuve colportando. Quizás para algunos a lo mejor puede ser algo, una coincidencia, quizás de que no llovió, a cualquiera le puede pasar, pero para mí en esos momentos era la respuesta a mi oración, de poder en realidad colportar de una buena forma sin tener que tener mis pies mojados, porque en esos momentos no tenía para tener las zapatillas. Y bueno, de esa forma y de muchas otras, el Señor siempre proveyó de lo que necesité cuando yo trabajaba para Él. Amén, qué hermoso mensaje, Barbarita, al respecto. El último tema que quiero conversar contigo, el cambio de tu carrera profesional de enfermería a pedagogía en educación básica. Bueno, Ángela, todas estas historias, la verdad es que están todas íntimamente ligadas con mi relación personal con el Señor. Yo creo que el Señor a todos nos quiere llevar a un nivel más alto de comunión con Él. Cuando yo entré a estudiar enfermería, que fue la primera carrera que yo ingresé a estudiar en la Universidad Adventista el año 2011, bueno, tenía 17 años, era mucho más pequeña, mucho más inmadura. Mi mejor amiga se iba a estudiar esa carrera, así que yo dije, bueno, si ella se va, ¿por qué yo no? Yo no sabía en realidad mucho cuál era mi vocación en ese momento. Entonces, para mí fue algo cómodo irme para allá.
recordando y haciendo memoria, mi papá me acuerdo que a mí me dijo, pero Bárbara, ¿por qué no te vas a estudiar pedagogía? Y en esos momentos yo pensé que a lo mejor era porque él no me tenía fe en mis capacidades, entonces dije, no, yo me voy a estudiar enfermería y porfié con eso y me fui. La cosa es que pasado el tiempo, en el primer semestre yo me empecé a dar cuenta que no me gustaba la carrera, no me sentía cómoda, el ambiente en las prácticas tampoco era muy agradable para mí. Sí, le hacía frente, le ponía el pecho en las balas, pero en realidad no era un lugar que para mí fuera cómodo. El Señor me bendijo mucho, pero aún así llegó un momento en segundo año, yo debía haber avanzado muchos años de forma normal, pero en enfermería, no sé si ahora cómo será, pero antes tú te atrasabas con un ramo y te atrasabas un año. Entonces, cuando yo me atrasé con algunos ramos, ya iba atrasada varios años y llegué con un ramo en específico que me costó bastante, que fue farmacología. Y ese ramo, bueno, yo tenía la mala costumbre de no estudiar, yo me quedaba con lo que se hablaba en clases. Entonces después, cuando ya yo vi que con ese ramo en específico me estaba yendo mal, me puse a estudiar mucho y todo, pero aún así me fue mal. Yo pensé que me iba a ir mejor y me fue mal. La cosa es que ahí yo de nuevo reclamándole al Señor, mirando hacia arriba, hacia el cielo y diciéndole, Señor, ¿por qué? Si en otras ocasiones has hecho el milagro, me ha ido bien, has estado conmigo, ¿por qué ahora no? Yo ahora mirando hacia atrás digo, bueno, si quizás no hubiese sido de esa forma, a lo mejor yo nunca hubiese entendido lo que el Señor quería para mí. Resulta que cuando me fue mal en fármaco, estaba generando una pérdida de carrera porque yo ya era 2 veces que había tomado el ramo. Por eso igual mi segunda vez yo ya me puse más las pilas y todo. Resulta que como figuraba una pérdida de carrera, yo estaba estudiando con CAE, tenía que hacer un cambio de carrera, ojalá lo más pronto posible para que así yo no perdiera el crédito aval del Estado. La cosa es que cuando me dicen tienes que hacer un cambio de carrera, yo no sabía tampoco a qué carrera cambiarme. Y además estaba toda triste y golpeada por el fracaso que había tenido en el otro ramo. Así que me puse a orar ahí en mi cama, en la intimidad de mi hogar, de mi pieza, muy triste. Y le dije al Señor que qué quería Él de mí, que qué quería, o sea, si es que quería que me cambiara de carrera, a cuál sería. Y escuché una voz así claramente, Pedagogía en Educación General Básica. Yo no sé, Ángela, si estaré loca, pero según yo tuve una impresión mental, quizás fue el Espíritu Santo ahí actuando, y finalmente pude hacer este cambio de carrera. Yo lo que sí le dije al Señor cuando hice este cambio de carrera, que fue algo muy rápido, también yo vi la mano de Dios en todo momento. Yo le dije que quería que Él me acompañara en todo momento y no glorificar su nombre solamente con las cosas de la iglesia, el trabajo misionero, sino que también con mi carrera y con todas las cosas que yo hiciera en mi vida. Cuando yo me matriculé en esta carrera y comencé con pedagogía en general, en educación general básica, yo vi la mano de Dios en todas las cosas. Me acompañó en mis notas. De hecho, la carrera la saqué solo en 2 años y medio, porque como ya había estado tanto tiempo en enfermería, adelanté ramos para poder salir antes y salí como una de las mejores de mi carrera. Y gracias al Señor, yo creo que ahora también me siento muy realizada en el trabajo que realizo. Me doy cuenta de que en realidad este siempre fue mi lugar. El problema es que en su momento quizás yo no le consulté al Señor. A veces, cierto, tomamos decisiones y no le preguntamos a Él, sino que simplemente hacemos de acuerdo a lo que creemos o lo que nosotros queremos. Wow, qué tremendo, Barbarita. Y como decía tu papito Wilson aquí que estuvo con nosotros, nos ahorraríamos también muchas vueltas cuando consultamos a Dios y hacemos caso a esa vocecita. Yo quiero agradecerte, querida Bárbara, por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado parte de tu historia, lo que conversamos hoy, las enseñanzas también que nos dejaste a partir de tu relación con Dios, de esa escucha que has tenido con Él, de esos reclamos también que le haces, porque Él también nos da esa libertad como papito, como Padre Celestial que es, que podamos conversar con Él y retarlo en cierta medida para que obre. Y bueno, gracias y que Dios te bendiga muchísimo. Y si quieres dejar un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa, escuchando, lo que les dirías. Adelante, querida Bárbara. Sí, muchas gracias, Ángela. Yo creo que en esta oportunidad me gustaría recordarles, cierto, el versículo que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando, cierto, de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que éste llegue a comprender la obra hecha por Dios de principio a fin. Muchas veces nos afanamos en lo que va a venir más adelante, en las decisiones que tenemos que tomar,
pero nos olvidamos de que el Señor está al mando de todas las cosas y nos olvidamos también de que Él en su omnipresencia y en su omnipotencia, ¿cierto? Conoce todas las cosas y nos puede ayudar también a tomar decisiones. Entonces yo creo que siempre debemos recordar de que el Señor está presto para poder ayudarnos, solo basta que nosotros nos arrodillemos o que cerremos nuestros ojos en donde sea que estemos y podamos elevar una oración de socorro, de ayuda, de dirección, y el Señor sin duda se va a manifestar siempre en nuestra vida y va a hacer que este versículo se cumpla, de que realmente todas las cosas sean hermosas en nuestra vida a su tiempo, al tiempo de Dios. Amén, muchas gracias por ese hermoso mensaje final, querida Bárbara, que nos motiva, también nos anima a confiar en ese Padre Celestial que todo lo sabe, que todo lo es, que es el creador y dueño de todo y que nos espera también, por supuesto, una eternidad junto a Él. Ahí está la invitación. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.